Regresamos aquí en ¿Quién tiene la razón? Está Antero Flores Arauz y Natalia Primo. ¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Vamos a hablar de la reforma del Congreso, un poco de la política criolla, pero el Twitter, me apremian con el Twitter. ¿Crees que Fuerza Popular debe dejar la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso? ¿Cree que Fuerza Popular debe dejar la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso? Esa es la pregunta. Por favor, contesten. ¿Creen ustedes o no que Fuerza Popular debe seguir con la presidencia del Congreso? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos ambos. Bueno, a estos dos juristas les tengo que hacer una pregunta de todas maneras, de cajón, antes de entrar al tema de la reforma del Congreso. Eloy Espinosa dice que él dejó su voto en un sobre y que él ya decidió cómo votar. Él avisó que estaba el sobre y se fue de vacaciones a España. Y que ese sobre debió abrirse el día de ayer y se hubiera superado el empate de 3-3 sobre el habeas corpus de Nadine Heredia y Ollantumala. Sin embargo, el Tribunal Constitucional en sala dijo que no, que el señor tenía que estar presente y deliberar para que valga su voto. El señor ha contraatacado diciendo que no, que se ha dado casos donde se ha votado desde la distancia. ¿Cómo solucionamos esto? Empecemos con Primo, por orden con AMAR. Sí. Bueno, yo diría que en primer lugar es obligación de los magistrados participar en las deliberaciones y en consecuencia emitir su voto luego de realizadas estas. No conozco si hay algún tipo de antecedente. Es probable que lo haya, pero el antecedente contrario al reglamento no es un precedente, sino es una corruptela. Y en consecuencia eso no corresponde, porque justamente el reglamento te obliga a participar en el debate y te obliga justamente a pronunciar sobre los temas que ahí son materia de discusión, ¿no? Si no, entonces no vale el voto en sobre. Si no, pues inclusive llevando el tema extremo, podría ese voto haber sido, no me refiero al de Eloy Espinosa, ¿no? Sino podría eventualmente un voto así haber sido firmado fruto de una coacción o fruto de cualquier tipo de situación. Entonces, no, el tema del voto tiene que ser emitido habiendo participado en la audiencia y en las deliberaciones. O sea, el Pleno tiene la razón. Para mí sí. Antero Flores Arauz. Absolutamente de acuerdo con Natalia, pero adicionalmente lo siguiente, que se tiene entendido de que habían dos proyectos, uno original que es sobre lo que Eloy Espinosa habría dejado su voto en sobre cerrado, pero ese texto ha sido modificado con algunas ampliaciones o reducciones, etcétera, pero ahora es otro. Así es que es indispensable que tuviera que estar en las deliberaciones. Ramírez del Villar era, si mal no recuerdo... La frase de Ramírez del Villar. Ramírez del Villar, ¿no? Sí, que sí, Bobby, el Ramírez precedente Roberto. contra norma no es precedente, claro, sino corruptela. Claro. Y tenía toda la El razón. precedente contra norma Es corruptela, no es sino precedente. corruptela. Así es. Esa era la frase de Roberto Ramírez del Villar. Que era un jurista magnífico. Así es, y además un hombre sumamente práctico y un excelente parlamentario, ¿no? Sí, sí, fue una pérdida. Porque en ¿verdad? el Congreso, esa frase justamente viene porque en el Congreso, tú sabes que, o has escuchado mucho que dice, no, es que el Congreso funciona en base a las costumbres, diríamos, a la práctica parlamentaria. Entonces él decía, pero la práctica contraria al reglamento no puede generar pues precedente. Es una corruptela. Claro, y además hay, Natalia, malas y buenas prácticas, ¿no? Claro, así es. El Congreso. Ya es un consenso público que el Congreso necesita una reforma. Ustedes han sido congresistas, lo conocen a raíz del derecho. ¿Qué reforma necesita el Congreso? Bueno, no me falta programa, creo. Más que reforma del Congreso, lo que necesitamos es reformar los partidos. Sí, claro. La política, ¿no? La política. Elección del Congreso en la segunda vuelta, junto con el presidente, por ejemplo, voto preferencial. Pero el tema es el siguiente, mira, el problema para mí no es la institución. Circunscripciones. El problema es que cada vez menos gente, diríamos, calificada me refiero no solamente a... No es un tema académico. No es un tema académico, sino hay gente que hemos compartido congreso con Antero, que no tenía absolutamente ningún nivel, diríamos, académico, y que era gente de mucha valía, de mucho apoyo, de mucho aporte, y gente que actuaba con una honorabilidad y honestidad, que mucha gente con llena de títulos no actuaba así. Entonces, yo diría que en primer lugar es un tema humano de selección de candidatos, ¿no?
también, porque la verdad es que las listas que los partidos nos ofrecen, independientemente del voto preferencial, porque ahora vemos muchos parlamentarios, yo soy contrario al voto preferencial, dicho ese paso, pero la mayoría de parlamentarios que han ingresado son los primeros puestos de la lista, o sea que hubieran salido igual sin voto preferencial. Pero un cínico les diría, lo elige la gente, pues. Es el reflejo del país, el país elige a esa gente porque el país se ve en ese espejo y lamentablemente uno sale a la calle y también hay cosas del Congreso por todos lados. Yo siempre he opinado que hay que hacer una reforma política para fortalecer los partidos políticos, pero de manera real, ¿no? Y eso va a ocurrir, por ejemplo, si pasamos a un régimen más tipo parlamentario, que obliga a una mayor disciplina, que te obliga a participar a través de partidos en toda más Latinoamérica institucionalizados. solamente en Brasil se probó el parlamentarismo. Es verdad. En muy poco tiempo. Sí, pero no es como Europa. Que... Una vez yo estuve en un debate que justamente más o menos me decía que la tradición en el Perú es el presidencialismo. Es verdad, pero la tradición en el Perú es el golpe de Estado. Y el desastre y el fracaso. Porque nuestros políticos, al poco tiempo, justamente se devalúan porque no pueden llevar adelante aquello que han ofrecido. Entonces, un sistema en el cual el pueblo elige a alguien que no tiene mayoría en el Congreso y que termine haciendo un desastre, no es una forma de fortalecer la democracia, de crear conciencia, de hacer que la alternativa del poder esté al interior de lo formal. ¿Qué se parecer de Antero al respecto? Mira, la calificación que ha dicho Natale, y valga la redundancia, de lo que se necesita de gente calificada, no necesariamente de pergamino ni académico, es real. Bueno, si Kuczynski con los pergaminos que tenía. Pues, figúrate. Le falta ser astronauta nomás y mire cómo ha acabado. No es pues suficiente. Lo que necesitas es que los partidos políticos hagan una mejor selección. Pero ¿qué resulta? Que estamos metidos en la cabeza con la democracia interna en los partidos. Pero la gente suena muy bonito, pero los comités de los partidos normalmente son 50 personas, no más. ¿Y eso? Y te están decidiendo quiénes van a ser los candidatos. Es de locos. Mira, la gente que era elegida anteriormente, hace años, eran porque tenían buenas calificaciones y los partidos y la cúpula partidaria señalaba y trayectoria quiénes eran. ¿Tú crees que con elecciones internas en los comités hubiera salido un Armando Villanueva, un Ramiro Prealé, un Mario Polar, un Ernesto Alaiza? No, te sale un Yesenia Ponce, que es una de estas cosas. Bueno, la mejor demostración antes es que cuando hubo el voto preferencial no salieron electos. Así es, así es. Eso, usted también eliminaría el voto preferencial. Mira, yo soy fruto del voto preferencial. Una vez fui 120 y terminé segundo. Y por la proyección iba a ser primero. Me acuerdo que usted pidió el último sitio porque Lourdes Flores la había vetado. Hay un problema, ¿no? No es que pedí el último, era el único que quedaba. Y llegó. Y llegué segundo. Un caso pareció el de Malpica, ¿no? Malpica también para mira la constituyente, que poner 3 dígitos en un pedacito de un espacio tan pequeño es dificilísimo. ¿Cuántos votos se habrán perdido? Sí. Pero esto es así. Esa democracia interna exagerada, fanática, no lleva a buen puerto. Yo creo que la cúpula partidaria debería tener un 50% de decisión. Porque miren, por ejemplo, acá me recuerdan, Edwin Vergara, congresista que tiene este problema de narcotráfico, sacó casi 50.000 votos. Oye, yo lo conozco. Yo hice la constitución de esa empresa en el estudio, se hizo. ¿Sí? Es un muchacho gran emprendedor. Yo personalmente no creo que esté metido. ¿Usted no cree que él No me parece. Yo no meto las manos al fuego ni por mi mamá, pero me parece una persona correcta. Ahora, si me permites. Sí, así es. Si queremos tener gente calificada, le cerramos la puerta con la normatividad que se hace por los políticos en el Congreso. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se dé una amnistía de repatriación de moneda extranjera y se excluya a los que están en política? ¿Por qué la diferencia? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Sí. Si tú eres ministro, por ejemplo, y tienes una hermana que tiene una imprentita y que le vende formularios a la municipalidad de Chongoyape, ya no puede hacerlo. Eso es absurdo.
Eso de que los absurdas, familiares no puedan contratar con el Estado es Así. absurdo porque Una cosa en es la cuando- familia puede haber alguien que esté trabajando y se arma un... Una cosa es cuando tú tomas la decisión sí. de decirle, este es al que le voy a comprar, Esa medida- pero esa cuando medida tú no sí. tienes nada que ver, no tiene sentido. No. Otra más, ¿por qué los que están en acción, en actividad pública, o los que están en política, tienen que ser personas para la unidad de inteligencia financiera, personas especialmente sensibles? Oye, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está la igualdad ante la ley? Entonces, la misma normatividad hecha por políticos está impidiendo que mucha gente que es decente, que es honorable, que podría dar mucho por su país, diga, no, me abstengo. Y para que me estén insultando, para que a cada rato me digan la vela verde, no señor. Y encima el cargo irrenunciable. ¿Por qué es irrenunciable Ahora, el Congreso? ¿debe El ser congresista? elegidos los congresistas en la segunda vuelta junto con el presidente? Yo personalmente no lo creo. No. Porque en esa forma, en la práctica, te lleva solamente a que haya dos agrupaciones que lleguen al Congreso, cuando debe ser plural y todas las manifestaciones de alguna tendencia política deberían estar ¿Te parece, representadas en su Natalia? proporcionalidad, ¿no? Yo quería hacer un comentario previo a esa pregunta, Aldo, a lo que venía a decir Antero. Mira, cuando yo empecé mi formación política, por ejemplo, la lista al Parlamento, como la lista para ser regidor, los partidos elaboraban buscando una coherencia y una especialidad. Ponían un abogado, un economista, un médico. Eso se acabó. O sea, se acabó porque y la juventud de los partidos no es que generaba una controversia o no reconocía los liderazgos. O sea, era normal que los partidos colocaran, que tuvieran una cúpula de gente preparada con experiencia que encabezaba la lista. Y los que estaban atrás sabían que así Claro, era. lo que pasa es que yo me acuerdo cuando salió el tema del voto preferencial, se dijo es que hay que romper la argolla. Hay argollas en los partidos y los cuatro viejos de siempre eligen a todo el mundo. Eso era lo que se decía. Pero los que- me acuerdo yo era pequeño, escuchaba Pero eso. los que llegaban eran mejores de lo que llega ahora. O sea, la experiencia no fue mala. Y un poco ampliando lo que acaba de decir Natalia. Oye, en los partidos políticos te enseñan que debe haber un escalonamiento. Esta es una escalera. Comienzo por mi junta vecinal, sigo como regidor de mi distrito, puedo ser mañana alcalde. Y por eso conoces quiénes son los que postulan. Así es. Porque tú hoy día armas tu lista, fíjate, ¿cómo se arma la lista? Llega el candidato y encarga una encuesta. Tú dices, bueno, la encuesta tal, la persona más reconocida es Perico Sancho tal, dedicado a tal actividad. Pero tú no sabes sus antecedentes, tú no sabes en qué estado se ha participado. Y entonces la selección de tu lista parlamentaria, habida cuenta que los partidos son prácticamente partidos de sofá, porque entran todos en un sofá, porque no hay militancia. Hoy día tú para hacer una reunión de discusión política en un partido político tienes que regalar el pollo a la brasa, traer a las chicas del CAN y hacer una especie de fiesta. Y hacer una especie de fiesta, porque la gente no quiere participar. Entonces, Esa es una buena pregunta, mira, lo que has dicho. ¿El chico de hoy haría militancia? O sea, en mi época yo me acuerdo, había gente en el APRA, en varios partidos. No hace militancia. Iban los jueves al No comité. ¿Tú te imaginas un chico de hoy con su maquinita y Mira, estas cosas Aldo, yendo los jueves al cuando yo partido, leyéndose los libros de ideología? Mira, cuando yo tenía 17 años, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Bizancio. Grupo de estudios. Un grupo de estudios de realidad política, ¿no? 17 años, ¿eh? Que nos reuníamos los sábados y nos juntábamos, ¿qué te digo? Pues con Enrique Chirino Soto, con el padre Armando Nieto, con José Agustín de la Puente, con Townsend, con Pacheco Vélez, en fin, a discutir sobre temas de comparar a tu abuelo Mariátegui con Víctor Andrés, en fin. ¿Tú crees que hoy día, tú a un chico, a mi hijo, yo le digo, mira, el sábado, trae a tus amigos, yo invito a la comida y vamos a escuchar a un historiador como Pacheco Vélez, Vélez. Basadre. Nada, Olvídate, te llaman imposible. psiquiatra. Entonces, estamos fregados, pues. Ese es un problema. Pero No veo en además- el mundo de hoy el pero partido además- político de antes. Los partidos, todos los que hemos estado en partidos o estamos, yo ya no estoy en nada, no nos hemos puesto al día. Hoy día lo que decía Sartori, la prensa ha sustituido los partidos porque llega con inmediatez y la prensa ya está siendo sustituida por las redes.
el colectivismo, el asambleísmo de los partidos es tremendo. Claro. Para hacer un pronunciamiento te demoras. Ya están, cuando haces el pronunciamiento nadie te lo publica. Y si te lo publican ya hay cosas que lo están ocultando porque todos los días salen nuevos hechos, ¿no? Es que el partido fue concebido como un ente intermedio entre el ciudadano y el líder o la dirigencia. Tú ya no requieres tú ya no requieres ese ente intermedio, porque tú a través de la televisión el político llega hasta el dormitorio del votante. Los mensajes ya no son en base a una ideología determinada, o un pensamiento determinado, unas líneas matrices, no. Porque como hoy día la campaña es una campaña eminentemente mediática y cuesta plata, entonces yo tengo que saber qué le tengo que decir a la señora que tiene entre 45 y 60 años que ve tal programa a tal hora. Entonces hago encuestas. Entonces simplemente hoy día el político ya no transmite lo que piensa, ni sus líneas directivas. Hoy el político es un actor que repite lo que un estudio de mercado le dice. Y bueno, así pues es muy difícil pues también, diríamos, generar pues... No hay esto. Sí. Entonces, ¿no ve usted que se pueda dar esto? Bueno, tiene que haber pues, diríamos, otras formas de llegar que no son las tradicionales, ¿no? No son las tradicionales, porque simplemente no conectas. No conectas. Claro. O sea, por ejemplo, en nuestra época, el político que destacaba, el político que te reunía gente en la plaza, que daba un discurso. Pongamos un ejemplo. Yo me acuerdo terminar el colegio, la elección del año 80, ¿no? Que fui a los primeros mítines que yo asistí muy joven. Belaúnde, Bedoya. Belaúnde, que era un tipo que tenía unas frases que encandilaban a la masa que lo escuchaba, hoy día sería un fracaso. No, sí. Bueno, total. Eso también me contaba mi padre, que se dio en los 60s, que Haya la Torre no funcionaba en televisión. Claro. Cuando apareció la televisión en los 60 y iban los políticos, Haya era un monstruo en la plaza. En cambio, De Gaulle, gran parte del renacimiento de De Gaulle como político francés es que el viejo general de la Segunda Guerra Mundial, la televisión le funcionaba magnífico. Dice que De Gaulle se paraba frente a una televisión y la gente quedaba hipnotizada. Y De Gaulle utiliza, ¿no?, la televisión de una manera impresionante. Como buen militar, frases cortas. Y era como un elefante, claro, solemne. El partido político, ¿cómo lo estructuramos? ¿Qué hacemos? Natalia nos ha hablado que él está un poco escéptico. Mira, me pasa exactamente igual, porque creo que ya no están sintonizando, sobre todo con la gente joven que está en otra. Entonces nos olvidamos los partidos. Oye, hay que ver qué otra organización se puede hacer, porque llegas tarde. Porque después acaban partidos como el PPK, que eso es una broma. O sea, los partidos de hoy en día, la mayoría son una broma. Son membretes, pues. Claro, la Acuña es una broma. Pero hay que decir las cosas como son también. No son partidos. Es que la normatividad que nos están imponiendo, oye, está obsoleta. ¿Cómo es posible que para estas elecciones el actual jurado haya superado al anterior? El anterior tenía 7 disposiciones, 7 reglamentos, hizo 9 más para una elección. Este ya superó, ha salido en el peruano un paquetón de resoluciones del jurado. Mira, es exageradamente formal. Bueno, lo que pasó con Guzmán y con Acuña fue una vergüenza. Pero es que lo bajaron del... Discúlpame. Por tonterías. Más vergüenza todavía es que tengamos partidos que no han participado o se bajaron y estén vigentes. Claro, porque... Y sin embargo hay partidos que participaron y no ganaron o no llegaron a la valla y no existen. Claro. O sea, es un sistema o que el APRA absurdo. No pueda participar en octubre. O sea, el equipo que no juega el campeonato no baja de categoría. Así es. Pero el que juega, sí, baja de categoría. O que un partido que tiene pues casi la edad de la Alianza Lima, el APRA no pueda participar en octubre. Otra cosa. Es absurdo. Otra cosa. Por una cuestión reglamentaria. Yo creo que nuestros políticos necesitan un buen psiquiatra. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que se hayan anulado a las agrupaciones locales,
que muchas veces El buen vecino. lo que tú quieres es al buen vecino, que te solucione el recojo de la basura, que el parque esté bien regado, no necesariamente político. Y sin embargo mantienen los movimientos regionales, que son los que han debilitado a los partidos nacionales. Antes el jefe de un partido nacional, si algún gobernador regional, antes presidente regional, se salía de lo que era la ruta correcta, le pegaba un jalón de orejas y el otro sabía que si no se ponía a derecho, por decirlo en alguna forma, la próxima elección no iba a participar. Ahora tenemos reyesuelos. Hoy día el reyesuelo, el cacicazgo, claro, como dice Natale, se conjuga en las dos cosas. Es el jefe de su supuesta agrupación y a su vez es el elegido. ¿Quién le jala las orejas? Ni Macuito. Antero, es cierto que usted, quiero aprovechar que lo tengo al frente, que le quería preguntar, ¿le ofrecieron ser primer ministro a mediados de año bajo el gobierno de Kuczynski? Sí, es verdad. Y en el verano no. No. En octubre fue, ¿no? Fue en septiembre, octubre, cuando hubo el cambio, sí. Porque más de una persona me ha comentado que si antes hubiera sido primer ministro, Kuczynski no caía, que lo que le faltó a Kuczynski fue sapienza política que no tenía para nada Zabala ni Meche Flores. Y hubo... No, Arauz. Meche Arauz, ahora le estoy cambiando el apellido. Arauz. En diciembre pudiera ser insinuaciones, pero nunca lo dijeron directamente. Pero yo decía ahí, oigan, Meche tiene que ser la presidenta del Consejo de Ministros, seguir, porque es la única en 30 millones de peruanos que no necesita ir de nuevo al Congreso para un voto de confianza, que era lo lógico. Claro, tuvieron que utilizar a Meche para no hacerle el voto de confianza, pero ¿tú no crees que si hubiera habido alguien pero en rigor, mira, con mucho más hora de vuelo como Antero? Es verdad lo que dice Antero, Kuczynski era demasiado ingenuo. Es verdad lo que dice Antero, pero la verdad que para mí lo que el país requería era un presidente del Consejo de Ministros que genere confianza y que pueda aglutinar a personas diversas. Y el cargo estaba pintado para antes. Entonces, tú sostener un gobierno sobre la base de que a quien vas a colocar lo vas a dejar porque no tiene votos para el voto de confianza, oye, estamos yendo al fracaso, pues. Lo que tú tienes que traer es alguien que genere confianza, que más bien abra las puertas, genere una conciliación, permita ser un interlocutor eficiente con el Congreso, que no tenga anticuerpos. Entonces, para mí el tema no era cómo se mantenía una estructura que de por sí era endeble, sino cómo tú más bien fortalecías un gabinete. A los pocos meses se notó que con mayor experiencia. Zabala no era para primer ministro. Posiblemente para el MEF sí, pero para primer ministro. Y el error de Kuczynski fue persistir en Zabala. Pero es que yo te voy a decir, mira, hay mucha gente que entra a la política a los 50 años o más. Y tú puedes haber tenido éxito en la vida empresarial, en la vida profesional, pero yo creo que quien no ha tenido la vocación política de joven, ¿no? La política no es una chapita que tú te ganas porque ya has logrado todo y entonces ahora le falta tener un cargo público. No es eso, pues. A la política hay que entrar con una verdadera vocación de servicio. Tiene que haber una inquietud desde joven, no necesariamente que hayas participado, pero la inquietud por los asuntos del país, que quieras colaborar, que sientas que el ciudadano está para servir. Bueno, yo he sido un gran gerente de Bacus, ahora voy a ser primer ministro. No funciona así. No funciona así. Tienes que tener algo. Tú no puedes construir sin cimientos. Tienes que tener primero el cimiento, si no se cae el edificio. Y porque además, si tú no has tenido una formación política, independientemente que no hayas... Hay gente que no ha participado nunca en ningún cargo público, ninguna lista, pero que tiene formación política. Sí. ¿Qué te permite la formación política? Conocer el país. Conocer el país. Tú no puedes llegar a esos cargos y no haber estado pues en zonas pues en un país tan grande, complejo, difícil, distinto como el Perú. Claro. Como el Perú. Entonces, no es posible, pues. Y más, mira tú, acabas de tener a Tuto Quiroga acá. Si tú hubieras visto cuando ha salido Tuto Quiroga, nos ha abrazado a los dos, porque lo conocemos durante 30 años.
esto es así. No, yo he sentido Hemos lo mismo, estado de que uno de los en la grandes unión de errores partidos de PPK es latinoamericanos, no haber etcétera. tenido un primer Entonces, ministro con juego político. tienes- Porque Mercedes Arauz tampoco lo tenía. Claro, entonces no solamente es la vocación, sino también el conocimiento no solamente de lo nacional, sino las experiencias internacionales. ¿Cuántas pelotas le sacó el arco Carlos Ferrero a Toledo? O sea, necesitas a alguien que sepa. Y te voy a decir algo más, mira. Por ejemplo, yo puedo discrepar con Antero un tema, pero yo confío en Antero. O sea, la experiencia, la relación, el vernos, el participar, eso te genera confianza. Confianza. Si tú pones gente que viene de tal, nadie confía, pues. ¿Y qué es la política? Es llegar a entendimientos, acuerdos. Porque claro, para poder- la excusa de Zavala es Keiko no me hace caso, Keiko no me hace caso, pero él era el que tenía que domar a Keiko. Ese era precisamente el arte del primer ministro. No, pero era evidente que si tú eres el gobierno, eres el ejecutivo, con un parlamento, con esa posición de mayoría, a ti como gobierno te correspondía tirar los puentes de acercamiento. ¿Tú no sientes lo mismo? Que no se negó, no se supo, no hubo muñeca ahí para... Mira, para mi criterio faltó, pero también puedo decir, porque no es infidencia, porque lo dijo Pedro Pablo en una conversación, estando varios en su casa, yo le pregunté, oye, ¿has buscado acercamientos? Un montón de veces, Antero, sin suerte. Pero fíjate, Antero. Pero él. No, pero fíjate, Antero. No sé si con él Porque a mí lo que me dijo directamente una persona o por muy importante, interpósita si yo soy persona. el jefe, a mí me llama el jefe. Entonces, yo no voy a atender, o sea, esto era una cosa entre PPK y Keiko, no con Zavala. Pero tampoco voy a ser infidente. A ver, Pero se pone interesante esto. No, pero fíjense, después del encuentro que promovió Cipriani. el cardenal Cipriani, que lo promovió él, ¿no? Yo hablé con el cardenal, y el cardenal me dijo, ha sido magnífico, los he notado, auténticos, sinceros, se han hablado cara a cara, Me lo dijo inclusive hasta rezaron en la capilla que tiene el cardenal en casa, en su casa. Pero ¿qué ocurrió a los 3 días? Joder. No, ¿No fue? no. El presidente Kuczynski fue al local de su partido, llevado pues por esos dirigentes cabeza caliente que habían ahí, y lanzó un discurso que a mí nadie me presiona, nadie me arrincona, a mí nadie me fuerza. Entonces, bueno, pues... Tuvo un discurso tremendo contra los fujimoristas. no, los tres, entonces no puede ser. Me acordé. Pues. O sea, no hay forma. Igual como no puede ser, Natalia, si me golpeas, permites, recibe, claro. cuando no se logra la vacancia en diciembre, llega a su casa, hay un grupo de gente ahí y comienzas a... A bailar. Esto es Bueno, como de decir arranque. el famoso que decían los chicos, ¿no? El jojolete. No, pues. No, pues. No, o no, tampoco no, cuando no, has no. renunciado y después de hacer ese discurso entrando a su casa, ¿no? O sea, hay maneras y formas que te lo da la formación No, política. eso que apenas asume y le dice al país, le voy a robar congresistas. Bueno, pues. Yo decía, pero está borracho, ¿cómo se le ocurre? Eso no se Bueno, puede pero decir. todas esas cosas lo que hacen es pasan la factura. Porque fíjate, los pecados se perdonan, pero tienen penitencia. O sea, te pasan la factura. Y bueno, los pecados políticos también pasan la factura, pues. Ahora, todo Y son los que más rápido pasan. Así es. Y luego, todo este cubileteo que hubo al final para salvarlo, todas estas conversaciones que ha salido de Mamani también denotan pues una impericia impresionante política. Pero mira, Candorosos. pero para mí lo que ha ocurrido con Kuczynski es que cuando empiezan los rumores o afirmaciones sobre la vinculación de él con algún tipo de empresas, él las ha debido aclarar. Él las ha debido aclarar. Él decía al comienzo, sí, trabajé con otros Así es, y acá está en la factura. claro. No, exacto. No crear un clima que después demostrado con los documentos, nadie te cree, pues. Kiko, el no agarrar al toro por las astas de arranque, ¿qué percepción generó en la gente común y corriente, en la gente que ahora le llaman de a pie? Que el señor tenía algo que esconder, cuando era sencillísimo. A los primeros meses sí trabajé, Así acá es. está la factura, efectivamente. Así es. Facturé, Estuvo mal. la plata la ponía en Miami y era mi cuenta. Estuvo mal porque había un conflicto de intereses, pero metí la pata, pues, y se dicen las cosas como son. Pero esa postergación, en lugar de dar certidumbre de que no había nada extraño, la certidumbre era contraria, que sí habían cosas Yo le pregunto extrañas. a estos dos zorros, el gabinete Villanueva, ¿qué le parece? ¿Cuánto tiempo le da? ¿Va a funcionar eso?
Dicen que en política es mejor ser historiador que profeta, ¿no? Sí. Fíjate, yo le deseo todo el éxito, la verdad. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado, nos ha sucedido ayer con esta visita que ha habido de un empresario japonés. Bueno, pues una cosa pues de una falta de expertise, de cuidado, de detalle, si ¿no? está viniendo Medellus, no entran, pues. No, en primer lugar, ¿qué hace? El presidente recibiendo ¿Qué hace un gente? presidente recibiendo a un ilustre desconocido? Y yo no digo que no reciba solamente a personas conocidas, pero evidentemente a una semana de asumir el cargo, tú como presidente deberías tener, pues, te faltaría el tiempo para poder tomar contacto con todas las instituciones, funcionarios, realidad del país. No estás para reunirte con un empresario muy respetable, aunque sea desconocido. No estás para eso. Y este gabinete antero tan disímil se parece al primero que armó Humala, que tiene por un lado gente de izquierda, gente de otros colores, como el que armó Fujimori en el año 90. ¿Funcionan esos gabinetes? Tienes a una mujer del Frente Amplio en el Ministerio de Integración, tienes a ortodoxos por el otro lado. ¿Eso funciona? Mira, Todas las sangres, como decía Toledo. No sé si... Para mí las cosas que se hacen bajo la mesa no tienen buen resultado. Las cosas, si quieres armar un gabinete de consenso, etcétera, sobre la mesa, claro. Claro, pues sale Arana y dice, yo no la puse. Por Dios, ha estado que el Frente Amplio hasta de noviembre tiene una ONG con él. Ahora, o sea, ¿por qué niegan las cosas? Decir sobre cada uno, yo la verdad que conozco 4, 5 como mucho. Los demás no sé. Ni siquiera qué trayectoria tienen, de dónde han salido. En fin, les deseo, como dice Natal, el mayor de los éxitos. Pero prefiero ser, como dijo también nuestro amigo, historiador y no pitonizo. Claro. El Congreso parece que le va a dar aire. Yo creo que sí. Les va a dar aire. Yo un creo que tiempo, sí. ¿no? Bueno, por lo Además, por una cuestión de subsistencia, se han dado cuenta de que Ya no pueden meter más cabezazos. el ponerse tan duros en los últimos meses no le ha dado resultado. El pueblo les está pasando factura y lo vemos en las encuestas, aunque yo no soy muy creyente de ellas. El tiempo nos pasa factura. Nosotros 7:56 de la noche. La respuesta, por favor. A ver, tenemos ahí el Twitter, sí. ¿Crees que Fuerza Popular debe dejar la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso? Sí. 85%, no 15%. Entonces el 85% de nuestros encuestados creen que Fuerza Popular debe dejar la presidencia de la Comisión de Ética del Congreso.